Bendiciones. Dios me los bendiga a todos los que están viendo este video. Quiero darle las gracias a las personas que me siguen viendo estos videos. Quiero darle las gracias porque en realidad no es a mí que me siguen, sino que mi propósito es de que ustedes sigan la palabra. Que sea una palabra de la Biblia que ustedes se les quede en sus corazones y se les quede en sus mentes. Eso es todo lo que yo quiero y ese es mi deseo. Gracias a todos los que me siguen viendo mis videos. Muchas gracias. Que sean 10 personas, que sean 20, que sean 80, que sean 100, que sean 120. Los que sean, gracias, mil gracias. Porque en realidad es que el famoso es nuestro Dios, es su palabra. Mi propósito es que esta palabra llegue hasta los más rincones del mundo. Que llegue aunque sea una palabra. Que donde no se pueda ir en persona, ahí que llegue esta palabra. Ese es mi propósito, de predicar la palabra del Señor para que la palabra llegue a las amistades que tenemos, que no han venido a los pies de Jesús todavía. Nuestros amigos, nuestras amigas de la infancia, tal vez no han venido a los pies del Señor. Entonces, pues, mi propósito es que vean estos videos, que sea la palabra de Dios que ellos miren y que la escuchen y que vengan a los pies de Jesús. Ese es mi propósito. Que nosotros tenemos muchas amistades. Bueno, yo tengo muchas amistades que no han venido a los pies de Jesús. Y el propósito es que les llegue, tal vez me miran por estas redes, por Facebook, y que vean que estoy predicando la palabra del Señor. Que vean que soy cristiana ahora y que lo que Dios me ha dado de gracia que he recibido, de gracia lo quiero dar también para que mis amistades también vengan a los pies de Jesús y que no se pierdan. Por eso ese es mi propósito. Gracias a los que me siguen. Compartan estos videos a sus amistades también, los que no han venido a los pies de Jesús, que también vean los videos, no solo los míos, también hay otras personas que predican, otros hermanos que predican la palabra del Señor. Ellos también deberían de ser compartidos los videos. Así el evangelio va a ir predicándose en todo el mundo, como dice su palabra, que hay que predicar el evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Es todo el mundo, las personas que hay en todo el mundo que sepan que hay un Dios todopoderoso, que Él tiene salvación, que Él tiene vida eterna para cada uno de los que vengan a los pies de Él. Amén. Esta tarde pues quiero dar un mensaje a base de la palabra. Sé que bueno, todo lo que se predica pues tiene que ser a base de la palabra, no tiene que ser algo inventado de nosotros, sino que tiene que ser a base de la palabra del Señor, porque el Señor nos ha mandado a nosotros a predicar su palabra. El Señor no viene todavía porque no se ha predicado su palabra en todo el mundo. Ese es el propósito de nuestro Dios, que su palabra sea predicada en todo el mundo para que Él pueda venir, porque Él no quiere que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor dejó su palabra, es para que nosotros la escudriñemos, para que nosotros leamos su palabra y allí nosotros podemos saber que el Señor, todo lo que dejó en su palabra es para bienestar de nosotros. Todo lo que hay en su palabra es inspirada por Dios. Todo lo que nosotros leemos en su palabra es porque el Señor le dio sabiduría a las personas que escribieron la Biblia. Cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros queremos saber algo de Dios, tenemos que ir a la palabra. Nosotros no tenemos que conformarnos solo porque yo estoy predicando aquí, les estoy dando una predicación y ustedes son así, así es cierto, es cierto. No, ustedes tienen que ir también a la palabra del Señor o a la Biblia y comparar lo que yo estoy predicando con lo que dice la palabra.
Porque no podemos estar predicando cosas que se nos inventa a nosotros. No podemos hacer eso porque nosotros no podemos crear una doctrina a base de lo que nosotros pensamos. Eso no es así. Porque el Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos la palabra es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de vivir. Porque el Espíritu Santo no va a venir en un cuerpo que no está limpio. El Espíritu Santo no se puede manifestar en un cuerpo que está con manchas y se está con arrugas. Yo escucho en predicaciones donde dicen que el Señor mira lo interior y no ve lo exterior. O dicen también, predican de que el Señor lo que ve es nuestro corazón y no ve lo exterior de nosotros. Eso va contra la palabra del Señor. Porque el Señor dice que nosotros tenemos que ser templo para morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, adentro de nuestro cuerpo, también tiene que morar fuera de nosotros. Porque el cuerpo no es solo por dentro, el cuerpo es todo, por dentro y por fuera. El cuerpo de nosotros tiene que estar limpio para que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo lo tenemos en nuestro corazón, también nosotros tenemos que darlo a demostrar con nuestro nuestro exterior también. Con nuestra manera de vivir. ¿Por qué predican de que el Señor mira el corazón? Es cierto, mira el corazón, pero también mira tu exterior. Yo te quiero poner un ejemplo. Cuando estábamos en el mundo, ¿cómo vivíamos en el mundo? Cuando nosotros estábamos en el mundo, nos pintábamos, usábamos los grandes aretes, las grandes argollas, nos poníamos pestañas postizas, grandotas de este tamaño, nos pintábamos las uñas. Así era como nosotros andábamos en el mundo. ¿Tú crees que así moraba el Espíritu Santo en nosotros? No moraba el Espíritu Santo en nosotros porque nuestro cuerpo tiene que estar limpio para que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cuerpo es por dentro y por fuera, que tiene que ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viviendo cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro cuerpo como templo y morada, entonces nosotros tenemos que demostrarlo también exteriormente, lo tenemos que demostrar. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de platicar, nuestra manera de cómo tratar a las personas. Porque déjame decirte, ¿cómo va a ser eso de que va a morar el Espíritu Santo adentro de nosotros si nosotros andamos con esas grandes argollonas de aretes? Nosotros andamos con esas pestañas postizas, si nosotros andamos bien pintarrajeadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos con el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Si cuando estamos en el mundo, así usábamos esas grandes argollas, bien pintadas, con las grandes pestañas, bien pintadas de nuestras cejas. Eso era cuando estábamos en el mundo. Y si ahora lo hacemos también, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es donde dice que cuando uno viene a los pies de Jesús, la mujer vieja quedó atrás
La mujer vieja murió, el hombre viejo murió, ahora es un hombre nuevo y es una mujer nueva. Donde tenemos que ser distinción en el mundo. Si nosotros andamos bien pintadas, si nosotros andamos con los vestidos que no son adecuados de una cristiana, ¿cuál es la diferencia que va a haber entre la que no conoce a Dios y con la que conoce a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Si yo como cristiana me visto con faldas cortas, faldas pegadas, con esas grandes argollas, bien pintada, bien arreglada como se arreglan en el mundo, ¿cuál es la diferencia que yo estoy haciendo? Que soy cristiana. ¿Qué es lo que murió entonces en mí cuando yo vine a los pies de Jesús? ¿Qué fue lo que murió? No ha muerto nada, porque la misma vieja mujer de antes está hoy en día siendo cristiana. Si estoy haciendo lo mismo que hacía cuando yo estaba en el mundo. Nosotros no podemos subir a un púlpito con esas grandes argollonas pintadas de la boca, con esas grandes pestañas, con faldas cortas o con faldas pegadas. No podemos subir a un púlpito a predicar la palabra o a cantar alabanzas. El Señor es celoso. El Señor se respeta. Porque cuando el púlpito es el santuario de Dios. Ahí no cualquiera se sube. Ahí se suben los que tiene el cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Esos son los que suben allí en los púlpitos a predicar, a cantar. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros subimos al púlpito, porque el púlpito representa el santuario de Dios, donde Dios está allí, donde su Espíritu Santo baja y está ahí. De ahí empieza el Espíritu Santo a hacer presencia en su pueblo. ¿Cómo yo, siendo una mujer cristiana, voy a subir a un púlpito a cantar alabanzas al Señor con pantalón? A predicar con pantalón, si es el santuario de Dios. No se puede. No confundamos. La Biblia es muy clara. La Biblia nos habla muy claro que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús tiene que haber un cambio total en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de representarnos como cristianas. Yo no te voy a decir de que andes sin peinarte. Yo no te voy a decir que andes toda pálida. Yo no te voy a decir de que andes con las faldas arrastrando el suelo. Yo no te voy a decir de que andes ahí toda, que no te asees. Yo no estoy hablando de eso. Porque para verte linda no necesitas andar con las faldas cortas. Para verte preciosa de tu cara no necesitas pintarrajearte. Porque eso quiere decir que el Señor no hizo nada bueno si tú estás cambiando lo que el Señor hizo. Porque todo lo que el Señor hizo, lo hizo hermoso. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo bello. ¿Por qué hay que cambiar lo que el Señor hizo? No lo podemos cambiar. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Si el Señor te hizo con tus labios, que no tienes casi labios, a Él le complació hacerte así, y ahora hoy en día lo que hacemos es que nos ponemos labios. Esas son vanidades del mundo, pero eso es para los que no conocen a Dios. Ya nosotros, las que somos cristianas, tenemos que respetar las cosas de Dios. Tenemos que ser diferentes del mundo. Tenemos que ser distinguidos como cristianos, de que sí estamos adorando un Dios verdadero, un Dios que dejó todo con propósito de que seamos como Él es, a su imagen y semejanza. El Señor no quiere que te cambies nada, mujer. El Señor no quiere que cambies nada, hombre.
El Señor te hizo bello como eres. A ti, mujer, te hizo bella como eres. No necesitas ponerte tantos adornos para ser linda. Porque el Señor es hermoso, el Señor es precioso y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y si nos parecemos a Él, si somos hechos a su imagen y semejanza, no necesitamos cambiar nada de cómo Él nos hizo a nosotros. Déjame decirte, no puedes subir a un púlpito con pantalón a cantar o a predicar, porque hace falta de respeto. El pantalón es para el hombre. En la palabra dice que el pantalón es del hombre y que la mujer no se vista de varonila, dice. Si somos cristianas, tenemos que seguir lo que la palabra dice, no lo que nosotros decimos, no lo que nosotros queramos hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que imitar a Dios. Porque el Señor dice que somos luz ante el mundo. Si somos luz, tenemos que ser, somos luz en las tinieblas. Pero si estamos haciendo lo mismo que hace el mundo, entonces no somos luz, somos tinieblas también. Yo te voy a leer unos textos de la Biblia, de lo que dice el Señor que seamos. Y lo que dice su palabra es lo que nosotros tenemos que seguir. Nosotros no llevemos la vida como querramos llevarla nosotros, sino que dejémonos guiar por Dios. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber ese cambio, que la gente diga, ¿cómo era este hermano Orbelina? ¿Cómo era antes? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se arreglaba su cara? ¿Cómo se la pintaba? ¿Cómo se arreglaba? Y miren ahora qué cambio. Dios ha hecho un cambio en su vida. Eso es lo que tienen que decir de nosotros. No decir, pero si la hermana sigue usando como usaba en el mundo, pero si la hermana sigue usando grandes aretes, si la hermana sigue pintándose, entonces no entiendo cuál es el cambio que tienen cuando llegan a los pies de Jesús si están haciendo lo mismo que hacían antes. Esas preguntas se las hacen las personas que no conocen a Dios y ven las personas que son cristianas y las han conocido tal vez en el mundo y han sido como las han conocido, como estoy diciendo, en su vestuario y en toda forma, y ahora siendo cristianas siguen siendo lo mismo. Entonces van a decir, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es que ha muerto esa persona que estaba en el mundo ahora que es cristiana? ¿A qué ha muerto? A los deleites del mundo no ha muerto porque sigue siendo lo mismo. Tenemos que tener cuidado cuando decimos que somos cristianas. No es nomás de llamarnos cristianas ni cristianos. No es nomás de llamarnos cristianos. Debemos de ser cristianos de verdad. Ser luz ante el mundo. No ser tiniebla. No seguir siendo la misma mujer de antes. Vamos a leer Mateo 5 del 14 al 16. ¿Tienes Biblia? Búscalo. Mi propósito es de estos mensajes, de que si tienes una Biblia, que tú busques los textos y los versículos de la Biblia. Porque si somos cristianos, tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice, no lo que diga un predicador, porque como humanos fallamos, sino lo que dice su palabra. Para eso el Señor ha dejado su palabra, para que la escudriñemos, para que nadie nos engañe. Porque yo no puedo obedecer a alguien que me está dando una doctrina o me está predicando una palabra que no está a base de la Biblia. Tiene que ser a base de la palabra de Dios. Amén. Es Mateo 5, 14 al 16. Y dice, sí, Mateo 5, 14 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así. Vosotros sois
la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder cuando tú eres luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Puede ser de un gabinete, puede ser debajo de algo donde no se mire la luz. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros somos luz en las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que brillar conforme el cristianismo que estamos llevando. Tenemos que brillar en el mundo. Tenemos que ser la diferencia en el mundo. Porque conforme nuestro testimonio es que nosotros vamos a ganar almas para Cristo. Pero si somos las mismas personas llevando el mismo estilo de vida, el mismo estilo de vestuario, el mismo estilo de cómo nos vestíamos cuando estamos en el mundo, no somos luz del mundo, somos las mismas tinieblas porque no nos ha amanecido todavía la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque cuando nuestro Dios llega a nuestros corazones, tenemos que tener un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. Ya no tenemos que ser gritones, ya no tenemos que ser enojones, ya no tenemos que ser pleitistas, ya no tenemos que ser criticones, ya no tenemos que ser chismosos, ya no tenemos que ser nada de lo que hacíamos antes en el mundo. Todo eso quedó muerto. El 15 dice, vamos a leer el 14 nuevamente. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando nosotros estamos asentados en la luz que es Cristo Jesús, también nosotros vamos a brillar. No nos podemos esconder porque brillamos de la presencia que tenemos de nuestro Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra personalidad. No nos podemos esconder. Cuando somos luz, no nos podemos esconder. Porque la luz, donde quiera, déjame decirte que una luz, vamos a hacer una comparación, una estrella cuando está en el cielo, no se puede esconder. Esa estrella brilla en el cielo, esté lo más alto, de lo más alto, esa estrella tú la miras porque es una luz ante el mundo, es una luz ante el cielo y la tierra. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que brillar ante el mundo, conforme lo que hemos conocido de Dios. No nos podemos esconder. Nos podemos esconder cuando somos tinieblas, porque las tinieblas no se miran. En la noche tú no puedes ver nada. En la noche tú puedes tener un jardín hermoso afuera, pero si está oscuro, si hay tinieblas, tú no puedes ver ese jardín. Tú no sabes si esa mata de flores tiene espinas o no tiene espinas. En lo oscuro, en las tinieblas, tú puedes pasar por esa mata de flores y te puedes espinar. ¿Por qué? Porque no la ves, porque está en la oscuridad. Así somos nosotros. Cuando estamos en la oscuridad y tenemos esas espinas, que es la forma de vivir, la forma de vestirnos, la forma de actuar, estamos escondidos. Pero cuando somos luz, toda la gente nos ve. Toda la gente ve nuestro cambio de nuestra vida. El 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Si tú tienes una lámpara y la enciendes, tú no la vas a tapar.
Tú no la vas a meter debajo de un mueble, porque si tú la estás encendiendo es porque quieres ver dónde vas a caminar. Es porque quieres ver que tu casa esté iluminada. Así somos nosotros también. Tenemos que iluminar alrededor de nosotros. Tenemos que iluminar a las personas que están alrededor de nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, de cómo estamos llevando el evangelio, cómo nosotros estamos viviendo la vida cristiana, cómo nosotros estamos llevando la palabra de nuestro Dios. Así es como nosotros tenemos que brillar alrededor de las personas que no conocen a Dios. Dice el 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si nosotros somos cristianos, tenemos que demostrarle a nuestros hijos que somos cristianos. Conforme a nuestro testimonio, nuestros hijos van a crecer con temor a Dios. Con nuestro testimonio, nuestros hijos van a aprender lo que ven de sus padres, porque nosotros somos un espejo para nuestros hijos. Conforme nosotros nos comportamos siendo cristianos, es como nuestros hijos se van a comportar. Pero si nosotros decimos que somos cristianos y vivimos una guerra en nuestros hogares, entonces nuestros hijos van a crecer confundidos y van a decir, ¿cómo es? Mis padres van a la iglesia y solo pasan peleando, solo pasan peleando por cualquier cosa, solo con problemas. Entonces, no entiendo. Ellos van criándose que no entiende, se van criando en una atmósfera que no entiende qué es el cristianismo y qué no es el cristianismo. Si somos luz, tenemos que brillar en nuestra casa. Tenemos que ser cristianos de verdad. Dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es lo que yo te estoy diciendo, es lo que yo te estoy predicando esta tarde, que si somos luz tenemos que brillar ante el mundo, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser cristianos de verdad, tenemos que vivir la palabra, tenemos que vivir el evangelio, porque desde el momento que nosotros decidimos entregar nuestra vida a los pies de Jesús, era porque teníamos que hacer un cambio radical, no ser la misma persona que vino arrepentida a los pies de Jesús para ser cambiada de la manera de vivir, de ser restaurada, de que Dios restaurara nuestra vida, que restaurara nuestra manera de vivir. Entonces, si nosotros venimos a los pies de Jesús porque queríamos cambiar, queríamos tener una nueva vida, queríamos ser diferentes, queríamos ser esa luz, porque si somos hijos de la luz que es nuestro Señor Jesucristo, también nosotros tenemos que ser la luz y tenemos que brillar ante el mundo. Dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que te estoy diciendo. El Señor dice que tenemos que alumbrar ante el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo, conforme nuestro testimonio, vengan a los pies de Jesús y ellos también glorifiquen al Padre que está en los cielos. Conforme sean nuestras actitudes, conforme sea nuestro comportamiento, conforme sea nuestro testimonio para las demás personas que no conocen a Cristo, así es como ellos van a llegar a conocer a Jesús, porque ellos ven los cambios que Dios hace en nosotros. Porque déjame decirte, cuando Dios viene a tu vida, Él va a hacer un cambio. Él hace un cambio al 100%, hace un cambio en tu vida. Cuando tú dejas que el Señor entre a tu corazón, de verdad, es porque el Señor va a hacer ese cambio en tu vida. Él lo va a hacer. Porque yo no creo
No creo que un cristiano siga viviendo la misma vida que tenía antes, conociendo a Jesús, no, porque Dios dice que Él hace cambios en nuestra vida. Él murió en esa cruz para que nosotros ahora tengamos vida y vida eterna y para que nosotros ahora seamos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Llevar su palabra como el Señor la ha dejado. Amén. No es nomás de ser cristiano. No es nomás de llamarse cristiano. Hay que vivir el cristianismo. El Señor era humilde. El Señor no andaba con ropas extravagantes. El Señor no andaba bien arreglado. El Señor no andaba bien pomposo, con ropas pomposas. Él no andaba así. Él era humilde. Él andaba predicando la palabra. Con esto yo no te quiero decir que andes sucio. Con esto yo no te quiero decir que andes con las ropas rompidas. Con esto yo no te quiero decir de que des lástima. No, esto no quiere decir eso. Lo que quiere decir que hagamos diferencia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de cómo tenemos nuestra cara cuando nosotros estamos en nuestra iglesia o ahora que nosotros somos cristianos. Tenemos que ser naturales como Dios nos hizo. El pantalón no es para la mujer. El pantalón es para el hombre. Una mujer no puede subir a cantar en un púlpito con pantalón. Una cristiana no puede subir a predicar con pantalón en un púlpito. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Que las personas que nos visiten en nuestras iglesias vean en nosotros. ¿Cuál es la diferencia que van a ver? Si afuera andan con pantalón y adentro de la iglesia también con pantalón, eso no es así. Tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Amén. Voy a leerles otro texto de la Biblia para que vean que es a base de la palabra del Señor. Y este está en primera Pedro 1, 14 al 16. Primera Pedro 1, 14 al 16. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Voy a leer nuevamente lo que yo te estoy diciendo. Puedes decir: esa hermana repite mucho las mismas palabras. Esa hermana repite mucho lo mismo y lo mismo. Es lo que está diciendo la palabra. Dice el 14, primera Pedro 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el 15. El 16 dice: porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. El Señor es el que nos pide que seamos santos. El Señor es el que nos pide que vivamos en santidad. El Señor es el que nos pide que seamos santos como Él es santo. Tal vez tú puedes decir: ya se cree santa. Ya se cree que ya es un ángel, que ya está en el cielo. No. Cada día nosotros tenemos que trabajar, que seguir luchando en los caminos del Señor para llegar a la perfección de ser santos cuando Él venga. En este mundo estamos expuestos a cualquier cosa. A cualquier cosa nos atrae del mundo, pero nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Tenemos que orar, tenemos que ayunar para que nosotros podamos poder combatir los ataques de Satanás.
porque estamos expuestos a cada rato a que Satanás nos ataque. Porque dice que nosotros no peleamos con carne, sino contra potestades, que son demonios que Satanás tiene aquí en esta tierra. Pero el Señor nos está pidiendo que cada día seamos santos, que no tratemos, sino que seamos santos. Aquí en la palabra no dice traten de ser santos. Él no dice así. Él dice que seamos santos. ¿Y cómo podemos ser santos? Con ayuno y con oración podemos ser santos, porque así es como nosotros podemos luchar contra las potestades del diablo. Te lo voy a leer nuevamente. 1 Pedro 1, 14 al 16. Y dice así, el 14. Como hijos obedientes, si somos obedientes, vamos a obedecer la palabra del Señor. No os conforméis a los deseos que antes tenía. No tenemos que conformarnos a los deseos que teníamos antes. Antes, el deseo nosotros era de ir a bailar, de tomarnos una copita de licor, de vestirnos pegaditos nuestras faldas para que nos vieran. Vestirnos extravagante para llamar la atención con las demás personas. Que entre más pintadas íbamos, era mejor, nos veíamos. Decíamos nosotros que nos miramos lindas, bonitas. Mira, en este momento, si yo me pintara, me veo preciosa, pero si yo me quito el maquillaje, si yo me quito las pinturas, quedo como que soy una cara de muerto. Es mejor lo natural, que tú estés así, porque si tú no te pones nada, tú estás enseñando tu naturaleza, como Dios te hizo. Tú no necesitas, mujer. Tú no necesitas ponerte esas grandes argollas de este tamaño como aretes. No necesitas eso. El Señor no cargaba esos grandes aretones. Las mujeres de antes que acompañaban al Señor no andaban con esas grandes argollonas, no andaban bien pintadas, no andaban con esas pestañas postizas. ¿Y cómo es eso de que andan con así y profetizan? Eso no es así. Porque la gente ve las cosas. La gente que visita las iglesias miran el comportamiento de nosotros los que somos cristianas, la que ya tenemos años en el cristianismo y nos ven así, van a decir, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Si estas personas ya tienen muchos años de estar en la iglesia y yo veo que están pintadas, yo veo que tienen pantalón, yo veo que andan así con esas faldas bien pegadas. Yo no estoy criticando, yo lo que estoy haciendo acá es que estoy llevándome a base de la palabra de Dios. A base de que cómo vas a ser diferente, cómo vas a hacer la distinción en el mundo si sigues usando lo mismo como tú te vestías cuando estabas en el mundo o antes de que viniera a los pies de Jesús. 1 Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Si nosotros usamos así, si nosotros andamos así, era porque éramos ignorantes. ¿Ignorantes por qué? Porque no habíamos venido a los pies de Jesús. No sabíamos qué es lo que la palabra del Señor dice, que es bueno y que es malo, qué es lo que debemos de usar y cómo no debemos de usar. Nosotros éramos ignorantes porque no leíamos la palabra, no sabíamos qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, porque el cuerpo de nosotros es templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo que está con manchas y arrugas, no puede morar. El Espíritu Santo busca cuerpos dignos de donde habitar. Dice el 15, sino como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nuestra manera de vivir tiene que ser en santidad. Más claro no puede hablar el Señor, porque aquí el que habla es el Señor. No está hablando
otra persona que escribió la Biblia, otra. No, esta fue inspirada por Dios. La palabra del Señor es inspirada por Dios. Y estas son palabras del Señor que nos dice que vivamos en santidad, que seamos santos. ¿Crees tú que podemos demostrar que estamos en santidad si andamos así como yo te estoy diciendo? Como dice la palabra de que debemos de vivir en santidad. Sí, eso es todo. Tenemos que vivir en santidad. Amén. Vamos a buscar otro versículo de la Biblia. Búscalo, léelo. Yo no te estoy regañando, yo no estoy criticando, yo no estoy criticando. Yo estoy hablando a base de la palabra, porque si eres cristiana, déjame decirte, tienes que ser la diferencia del mundo. Si tú eres cristiana, si eres cristiano, tienes que dejar el viejo hombre y la vieja mujer que queden muertos y nosotros somos nueva criatura. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo Jesús tenemos la salvación. En Cristo Jesús tenemos que ser luz ante el mundo. No ser la misma persona que éramos antes en el mundo cuando nosotros estamos en la ignorancia. En la ignorancia porque no leíamos su palabra. No sabíamos qué es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Está en primera Juan 1, 5 al 7. Primera Juan 1, 5 al 7. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Dios, del Señor. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Dios. Dios es luz. Nuestro Dios es luz. Por lo cual nosotros somos luz también y debemos de andar en santidad y debemos de ser luz ante el mundo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira, te lo voy a leer otra vez. Dice el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos haciendo lo mismo que hacíamos antes cuando estábamos en el mundo, entonces no tenemos ninguna comunión con Dios, porque nosotros no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. No podemos estar alabando al Señor y estar haciendo lo que el mundo hace. No podemos estar, que decimos que amamos al Señor y amando al mundo, extrañando lo que hacíamos en el mundo, extrañando lo que antes hacíamos. No lo podemos hacer. O somos cristianos o no somos cristianos. Dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no podemos decir que tenemos comunión con Dios y haciendo las cosas que al Señor no le agrada. Eso quiere decir, y andamos en tinieblas es haciendo lo que antes hacíamos cuando estábamos en el mundo. En tinieblas, ¿por qué? Porque no conocíamos la luz, que es la palabra de Dios, la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Como Él dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con... El 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Somos mentirosos. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos haciendo lo que al Señor no le agrada, somos mentirosos. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Somos mentirosos y no practicamos la verdad. El 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén.
Ese está en 1 Juan 1, 5 al 7. El 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. El Señor nos limpia. Si andamos en luz como Él nos limpia de todo pecado. Nosotros ya no podemos practicar el pecado. Nosotros ya no podemos estar practicando el pecado, deseando hacer lo que hacíamos antes. Ahora somos nueva criatura. Ahora somos luz como Dios es luz. No, ahora nosotros tenemos que vivir en santidad. Seguir su camino como Él quiere que sigamos. Dejémonos guiar por nuestro Dios. Dejémonos que Él gobierne nuestras vidas, porque solos no podemos ser santos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos pedirle al Señor cada día, cada noche, cada mañana, que Él guíe nuestras vidas, que Él sea el centro de nuestro hogar, que Él sea el centro de nuestro corazón y que Él no nos deje ni un solo instante y que cuando tengamos tentaciones, cuando tengamos cosas que se nos ponen enfrente, que sea el Señor que nos aparte todas esas cosas para que nosotros podamos ser santos como Él es santo. No podemos seguir viviendo la misma persona que éramos antes en el mundo. Seamos diferentes, seamos cristianos de verdad, llevemos su palabra como Él dice que la llevemos, para que seamos luz ante el mundo. Amén. Que el Señor me los bendiga y lean la palabra, que ahí es donde vas a encontrar la vida eterna. Busca a Dios. Con todo esto que te he dicho, no te quiero decir de que vas a andar todo andrajoso, toda que des lástima, que andes toda rotita ahí, que no, el Señor no andaba así, pero el Señor era bello, hermoso, porque nosotros también somos hijos de Él y somos hechos a su imagen y semejanza. Que Dios te bendiga. Bendiciones.